Bienvenidos nuevamente a este podcast Educación con mirada crítica. Y como en cada video nos acompañan Karina, Ilse y Paola. Y al igual que nosotras, esperamos que nuestro público se encuentre bien. Y bueno, compañeros, como ya saben, les traemos otro tema interesante e importante en la educación para nuestro público. Hoy hablaremos sobre el documental de Panzazo, un trabajo que pone bajo la lupa los problemas estructurales de la educación en México. ¿Qué sucede cuando nuestras escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada? ¿Qué pasa cuando los maestros no están capacitados y el sistema educativo se queda estancado en métodos tradicionales? En este episodio vamos a explorar las razones detrás de la falta de compromiso por parte de los docentes, los padres de familia y cómo las desigualdades educativas continúan afectando el futuro de nuestros jóvenes. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los retos que nos pone la educación a nivel mundial o seguiremos pasando de panzazo? Acompáñenme mientras profundizamos en estos temas cruciales. Muchas gracias, Natalia, por esa bienvenida. La verdad, me gustaría iniciar con la primera pregunta que nos hiciste, que es, ¿qué sucede cuando nuestras escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada? Me gustaría resaltar que este tema es muy importante, este, este aspecto, el ámbito de la infraestructura, pues cuando la falta de los recursos básicos, que ya viene siendo como que las aulas en buen estado, los bancos funcionales, el acceso a agua potable y la electricidad, pues sí influyen mucho en la educación, en el aprendizaje. En el video pudimos observar, bueno, en el documental, pudimos observar cómo los alumnos grababan su aula, estaba un poco sucia, los bancos estaban grafiteados, unos estaban arañados, rasguñados o incluso les faltaban tornillos y ocasionaba que la paleta del banco estuviera suelta. Y pues esos pueden ser problemas, pues puede pasar algún accidente o así. Y también nos mostraban sobre cómo las ventanas estaban rotas, como si hubieran lanzado piedras, ya sea si ellos mismos o gente externa, pero de igual manera sigue siendo muy peligroso eso. También nos mostraron los bebederos, pues no funcionaban, no había agua, los baños tampoco funcionaba el agua, estaban sucios y de igual manera la electricidad, no había suficiente electricidad en ciertas secundarias, pues nos mostraron varias, ¿verdad? Y en algunas de plano no había nada de electricidad, en otras sí había, pero en ciertas partes no funcionaba, ya sea en los abanicos, los focos o los proyectores, las televisiones. Ciertas cosas no funcionaban y siento que también la electricidad es importante en el aspecto de, por ejemplo, los abanicos. Siento yo que los abanicos, el aire, el estar en un lugar fresco es muy importante porque pues nos encontramos en un país, en México, muy caluroso, la verdad. Y entonces estar en un lugar donde estás nada más pensando en el calor, echándote aire con las manos, con el ojito, con la libreta, pues hace que no te estés concentrando en lo que el maestro está diciendo, pues, o sea, te concentras más en, ay, tengo mucho calor, que en vez de, mira lo que estoy aprendiendo ahora, lo que el maestro está diciendo, entonces eso afecta mucho a los estudiantes, pues, el estar en un ambiente caluroso. Entonces, eso lo que yo digo que es muy importante, pues las condiciones físicas de las escuelas también proporcionan un ambiente propicio para el aprendizaje. Y cuando estas instalaciones pues están deterioradas o son insuficientes, pues generan las barreras y dificultan el proceso educativo. Y pues este problema no solo se limita a las oportunidades del estudiante, sino que también afecta el desempeño y la motivación del docente. Es decir, por ejemplo, si el docente también, pues el pizarrón, el área del trabajo de él está tal vez también grafiteada o tiene rayones o está manchada, no se puede ver, o incluso que no les brindan los suficientes marcadores o gises dependiendo del tipo de pizarrón, o de igual manera que su escritorio esté en malas condiciones, pues también le afecta al maestro y también el maestro, pues volvemos a lo mismo del área del calor o igual si tienen sed en algún momento, pues quieren salir al bebedero, pues resulta que no hay agua, entonces pues son tiras pequeñas cosas, pero realmente afectan en el aprendizaje y en la motivación de los alumnos y de los docentes.
Sí, como lo mencionas, Karina, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje hay muchos aspectos a considerar. Por lo general, solamente se piensa que los que deben de llevar esta carga, este papel, solamente son los docentes y los alumnos, pero claramente se puede observar cómo también la infraestructura, las condiciones dentro del ambiente que se lleva dentro de un salón puede afectar en la comodidad que tengan los alumnos, porque si un alumno no está cómodo, no se siente bien, difícilmente va a poder poner atención y eso va a afectar en su desempeño. Y bueno, en ese video, en ese documental, se nos mostraba que para esa época las condiciones estaban muy mal y que, como tú lo dices, había falta de los recursos, tecnológicos, la luz y todo lo que se podía observar dentro de ese documental, pero también en nuestra actualidad, si tú vas a una escuela pública, puedes encontrar las mismas semejanzas, los mismos problemas y que lamentablemente pasan los años, como sociedad sabemos que existen estos tipos de problemas, pero no se ha visto un cambio. Eh, Aquí es cuando yo hago esta cuestionante de por qué no se ha cambiado si ya lo hemos visto tantas veces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Acaso serán pues los recursos económicos o es algo ya propiamente mm, dentro de lo que es las políticas educativas que pues no le dan tanta importancia a este tipo de cuestiones? Y no solamente es pensar de que, mira, en esta escuela faltan recursos tecnológicos, sino también es darse cuenta que incluso no se les está brindando una buena calidad educativa para poder ellos encontrar que realmente esta escuela tenga los recursos básicos como luz, agua, internet. La verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de mencionar, en todo. Es cierto, el documental fue grabado en el 2012 y hoy en día estamos en 2024 y siguen habiendo esos problemas. No hemos visto algún cambio y incluso se han visto nuevos problemas. Por ejemplo, si retomamos el problema que hubo con la escasez de agua, que lo vivimos este año, había días que durábamos sin agua, incluso colonias que duraban hasta semanas o el mes sin tener agua en su colonia, y pues afectaba también a las escuelas, ¿verdad? Los estudiantes a veces dejaban de ir, o sea, faltaban por lo mismo de que no, pues es que hoy no junté suficientemente agua para lavar mi uniforme, para meterme a bañar, o pues, ¿sabes qué? Es que si voy a la escuela, no sé, voy a tener ganas de ir al baño y voy a ir, pero no va a haber agua y no me voy a sentir cómodo. O incluso los niños más pequeños de primaria, pues se les olvidaba que el agua estaba sucia, estaba contaminada, iban a ver al bebedero y pues el agua estaba sucia, ¿verdad? Entonces se enfermaban y pues faltaban una semana. Fue complicado también, o sea, hoy en día también en la actualidad seguimos con los mismos problemas y siguen surgiendo nuevos y es muy triste la verdad que tantos años han pasado y no hemos visto algún cambio y la verdad creo que es momento de intentar el cambio, de buscar que las instalaciones, las instituciones sean las adecuadas para los estudiantes, tanto como para los docentes, y brindar un aprendizaje, una enseñanza adecuada, una educación de calidad. Sí, como lo mencionas, sí se vio realmente que afectó mucho a la educación esta parte de no contar con agua aquí en el norte. Y creo que también aquí se pudo ver una diferencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, porque pues se pudo ver que afectó un poco más en lo público
Sí, de por sí es muy difícil mantener las instalaciones limpias. Con esta falta de agua lo hizo más difícil para los sectores públicos porque el encontrar agua, el comprar agua, a veces estaba muy elevado el precio. Entonces, esto que llevaba a que pues las escuelas van a, o en ese momento preferían, mm, pues darle un menos tiempo de clases a los alumnos, darle salida temprano o incluso a veces faltar ciertos días a la semana. Y ahora pasando, dejando un poquito esto del agua que comentábamos, pasando a cómo existe esta diferencia entre lo público y privado, se puede ver que también cabe dentro de cómo es que se está financiando la economía en educación, porque la educación y la calidad que se da en la escuela pública a una privada se nota demasiado, demasiado la diferencia y creo que también esto abarca un poquito a los docentes. Creo que la calidad o a la manera en que se contrata un docente, eh, también existe esta diferencia. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, también en el documental, en una parte, les preguntaron a los alumnos, les hicieron la pregunta de, bueno, grababan a estudiantes de privada y estudiantes en pública y les preguntaban o sea, qué diferencia ellos veían en una institución privada y en una pública. Y la mayoría siempre decía, los de la privada saben más, los que están en una escuela privada tienen mejor conocimiento, tienen un mayor léxico, saben más cosas, tienen una mejor cultura. A comparación de alguien de la pública, pues no van los maestros, no saben sobre matemáticas, de español, cosas así. Y entonces también eso me llamó la atención porque en una parte, después ya en el documental pasaron a la directora y la directora recalcaba que es igual, es pareja la situación, que tanto privada como en pública, ninguna llega como al estándar o a lo que se busca que te da una educación de calidad en México. Entonces, eso me pareció interesante del documental. Sí, Karina y Paola, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado ustedes, que todos estos aspectos, cómo pueden afectarnos en la educación, en los alumnos, también en los maestros. Y bueno, pues sí, como mencionas, Karina, la mala capacitación a los docentes, se ve ahí en el documental. Yo, pues, lo puedo ver también ahorita, cómo actualmente puede afectar, eh, ya que muchas veces los maestros, pues, no se comprometen, hay mucha falta de, pues sí, de compromiso, falta de ética profesional de parte de ellos, ya que también, no se ve como un vínculo entre el maestro y el alumno. Entonces hay como un distanciamiento y esto provoca que también los propios alumnos lleguen a quejarse porque ven que sus maestros pues no se les ven como esas ganas de querer enseñar, no hay no hay ese, ¿cómo se dice? Pues faltan a sus clases, no se les ve interés de parte de ellos de querer enseñarles o simplemente no saben nada de lo que, pues de los temas que les van a enseñar o así. Y pues sí, yo lo he visto ahorita todavía actualmente como eso pasa, porque hay maestros que realmente pues no tienen pues la vocación, o sea, realmente no son en sí maestros. Aquí con esto de la falta de ética laboral, pues a veces, muchas veces, ni siquiera son maestros, no son, pues, ¿cómo decirlo? No son
no, ni siquiera estudiaron para ser maestros, solo por ser parte de familiares que son maestros o directores y ya los meten y pues esos maestros pues provocan que, bueno, que dicen ser maestros, provocan que los alumnos pues no tengan un aprendizaje y eso es lo que yo he visto todavía actualmente, porque realmente, bueno, eso ya me pasó hace años, pero a mí me pasó una situación así, que un maestro pues realmente no era maestro y realmente mis compañeros y yo no aprendimos nada. Sí, sí, compañera Ilse, estoy de acuerdo contigo en eso, como tú dices, sobre los temas que los docentes imparten a los estudiantes. Realmente esto voy a resaltarlo mucho y es la formación y la capacitación, sí, la capacitación docente. Esto es muy importante. Entonces, bueno, en el video logré visualizar en que se solía enfocar más en la formación normalista, en donde las escuelas normales tenían como que un enfoque más tradicional, más repetitivo, más que necesitaban memorizarse, sí, los contenidos. Y es donde ahí, bueno, yo me cuestiono la pregunta y creo que varios se la cuestionan. Es es importante la nueva escuela mexicana como una propuesta de transformación en el sistema educativo. Es importante, pues sí, adentrarlo a estos contenidos que los docentes imparten a los estudiantes. Y pues yo hablo más que nada de este punto, aparte de que en el video, pues sí se muestra, se proyecta y se resalta mucho. He visto también porque pues he ido, bueno, fui a una conferencia y sí hablaban mucho de esta importancia de este tema de la nueva escuela mexicana. Y sí lo plantea mucho de que se necesita como que una educación más inclusiva, más equitativa y como que más adentrado en el desarrollo del estudiante, sí, y en cómo buscar pues sí, una mejor formación y capacitación docente, como lo mencioné desde al principio. Bueno, como lo mencionabas, como lo mencionaba también esta Ilse, esta parte de que ha cambiado la forma en que se está capacitando a los maestros, que en ese momento pues era un poco más memorístico, se inculcaba mucho como la repetición, el leer, y no tanto el desarrollar este pensamiento crítico o el darle esta libertad a los docentes en su creatividad. Y esto lo vinculo con los medios de comunicación, porque como se veía en el documental y como creo aún que existe en la actualidad, hay mucha gente desinformada sobre lo que pasa realmente en la educación, sobre qué, cuáles son los cambios que se están dando en educación y en qué se está invirtiendo la educación. Y esto también va vinculado con lo que la gente exige. Si bien sí, quizás no se informa, quizás lo que se informa es solamente visto desde un lado positivo, pero también considero que como cultura, como sociedad, debemos de exigir ciertos derechos, ciertos cambios que se necesitan, que si no se pone un enfoque, si no se intenta hacer un cambio grande, sino ir lentamente, como lo mencionaba en el documental, pues lamentablemente va a ser muy difícil poder encontrar una cercanía a la calidad que se da en otros países, la educación, como lo es Finlandia. Y esto, pues lamentablemente va a afectar mucho si nuestra generación actualmente vive estas afectaciones, se va a poder observar esto en la siguiente generación.
Y creo que todo esto es un círculo vicioso que va vinculado unos con otros, y si se quiere cambiar, pues se necesita visualizar ahorita y intentar buscar una solución. No digo que ya se solucione porque va a ser muy difícil, pero sí empezar a observar qué es lo que se debe de mejorar. En eso último que dijiste, Paula, la verdad, tienes mucha razón, porque para muchos es fácil decir, quiero que esto se solucione ya, que para el día de mañana, el siguiente año o así todo ya esté bien, pero realmente, ¿cuánto tiempo ha pasado y no se ha podido resolver y quieren que en 2 años ya todo esté como si no hubiera pasado nada, como si todo hubiera sido perfecto? Pues es algo irónico, la verdad. Entonces, es un cambio que se busca con, con calma, que se buscan hacer como una estrategia, se busca hacer un cambio adecuado. Y retomando algo que dijiste, que fue sobre cómo las personas no se mantienen al tanto sobre los cambios educativos, sobre lo que está pasando, me gustaría resaltar que entre esas personas están los padres de familia. Y también es muy, muy triste o muy, pues sí, muy triste, muy lamentable que el hecho de que los padres de familia que tienen a sus hijos en las escuelas no estén al tanto de estos cambios, o que mínimo no estén al tanto de lo que está pasando en el salón con el maestro de sus hijos, que no saben el tipo de evaluación que les están dando, lo que les están enseñando, si realmente el maestro está enseñándoles bien, o O también si sus hijos tienen algún inconveniente con el maestro, con algún compañero, los padres de familia a veces no se meten en eso, y creo que es muy importante que los padres formen parte de la educación. Los maestros, los padres de familia deben de estar unidos en este aspecto de la educación hacia el estudiante, porque pues si bien se dice casi siempre que estamos la mayor parte del día en la escuela, que es nuestra segunda casa, eh, y luego pues regresamos a la casa, nos la pasamos de la escuela a la casa. Entonces creo que es importante que exista una conexión entre estos dos, para que todo sea como más ameno y que el estudiante sí tenga un buen aprendizaje. Y en parte es cierto. Bueno, yo he encontrado importante, o bueno, sí, que se genera como que un gran debate en la calidad educativa, la responsabilidad de los maestros, en cómo los padres influyen en esto. También pues es parte de, y es muy importante en cómo impacta en la educación y de todos estos detonantes que han mencionado ustedes. Y, y es muy importante resaltar este tema. Y Sí, bueno, pues sí, como lo mencionan, los padres son, pues sí, de mucha importancia, porque pues de ahí vienen los hijos, este, por, este, perdón, ellos pues constituyen las principales bases en los hijos, y pues es importante que los padres estén vinculados dentro con también con los profesores, porque necesitan estar al tanto de lo que sus hijos están aprendiendo también, de cómo se están llevando pues a cabo todo, pues sí, todos esos aprendizajes, para ver si sus hijos realmente están aprendiendo. Yo creo que eso también, pues sí, es muy importante, y muchas veces hay muchos padres que no, pues ahorita también no le dan como mucha importancia a la educación de sus hijos.
yo creo que también pues debería haber como más como importancia de ellos que se adentren a la educación. Es muy cierto todo esto que estamos comentando, pues las ideas todas están relacionadas en el aspecto de que el padre de familia tiene que estar también presente y formar parte de este avance, de este cambio educativo. Y pues bueno, después de analizar el documental de Panzazo, pues hemos visto que los problemas en el sistema educativo mexicano son profundos y multifacéticos. Y pues desde la falta de la infraestructura adecuada y la escasa transparencia en el uso de recursos, y también hasta hasta la insuficiente capacitación del docente, así como también la limitada participación de los padres de familia, como estamos mencionando ahorita mismo, pues todos estos factores contribuyen a que a una educación desigual que afecte el futuro de millones de estudiantes. Y también pues es evidente que se necesita un cambio integral en la forma en que concebimos y abordamos la educación en nuestro país. Entonces, pues ahora nosotras les queremos invitar a tomar un momento de reflexionar sobre la situación actual de la educación en México. La pregunta que les dejamos es, ¿cómo podemos empezar a exigir mejores condiciones para nuestros estudiantes y maestros? Entonces les dejamos que investiguen y cuestionen y pues que actúen porque es el primer paso para ser parte de esta solución. Y también pues recordarles que una educación de calidad no solo transforma individuos, sino que tiene el poder de transformar sociedades enteras. Y pues el futuro de México depende de la educación que ofrecemos hoy. Y pues la verdad, quisiéramos finalizar con una cita que rescatamos del documental de Panzazo. Y esta cita más que nada sería dirigida hacia los padres de familia que estén escuchando este podcast y que tienen a sus hijos en instituciones educativas. La cita es la siguiente. La escuela no es una guardería que te libra de los niños unas horas. Es el futuro de lo que más quieres. Así que, pues, padres de familia, para recordarles que su participación es fundamental para construir el sistema educativo que merecemos. Y pues por último, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que esta conversación les haya motivado a seguir participando activamente pues en la mejora de nuestra educación y pues que tengan un bonito día y sean felices. Nos vemos hasta la próxima.